Hoy 7 de diciembre del año 2022 voy a responder a un individuo llamado Jesús Ferreira, que es un fanático católico paposo, el cual hizo un vídeo hace alrededor de 3 días donde me menciona a partir del minuto 18, para decir una serie de mentiras y calumnias contra mi persona. Y aquí en este audio y en este vídeo lo que voy a hacer es responderle para refutar todas las mentiras que dice este pobre idólatra, porque es un idólatra, porque hay que ser idólatra e hijo del diablo para adorar galletas de harina diciendo que son Jesucristo, con su cuerpo, alma y divinidad. Estos católicos, estos paposos, practican la más satánica y nauseabunda idolatría. Y si usted, Ferreira, que se hace llamar el antisectas, como si su iglesia no fuera la mayor secta satánica de todas las que existen en el planeta Tierra. Ese es el dilema, la contradicción de estos católicos, de estos paposos idólatras, que al resto de iglesias la llaman sectas, pero a su propia iglesia, la Iglesia Católica Romana, no la llaman secta, cuando resulta que es la mayor secta satánica de toda la historia. Lo que es peor, es la iglesia del mismísimo Satanás en la tierra. Es una secta porque se han apartado hace muchos siglos de la verdadera doctrina enseñada por el Señor Jesucristo y por sus apóstoles, y que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. Así que fijaos la hipocresía de este sujeto, de estos idólatras al servicio de Satanás, que llaman sectas a otras religiones, cuando ellos mismos son la más grande y peor secta de toda la historia. Bueno, pues estoy aquí en el vídeo. Vamos a comenzar escuchando a este paposo idólatra, al Jesús Ferreira, y le voy a ir respondiendo. Así que, bueno, ahora voy a pasar a un protestante que me respondió y a reaccionar a su video. La Biblia. Vean ustedes, gente, que no hay respuesta a esta pregunta que vengo haciendo hace tiempo. Y los que me la quisieron responder, que vinieron en vivo, ya me la respondieron y fueron refutados. No voy a hacer otro video, sino ahora sí tengo la respuesta ya. No tienen respuesta tampoco, porque he visto los videos que me han hecho y no hay una respuesta. Yo veo esos argumentos y yo sé que son muy simples de refutar y se vuelven a caer a pedazos, pero no voy a hacer otro video al mismo personaje. ¿Me explico? Vamos a escuchar cómo entender la Biblia según este personaje que ustedes ven acá, que realmente tengo que decir que tuvo problema con todo el mundo, ¿no? Él se cree. Bueno, aquí cuando habla de este personaje se refiere a mí. Si ustedes ven el vídeo, verá que ha puesto mi foto. Y bueno, lo primero que ha hecho es mentir. Porque claro, es un hijo de la iglesia del diablo en la tierra, de la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica, pues lógicamente tiene que mentir, como todos los católicos. Están al servicio del padre de la mentira, es decir, de Satanás. Comienza mintiendo llamándome protestante, cuando yo de protestante no tengo absolutamente nada, es decir, de evangélico. O sea, yo lo que creo y enseño es muy, muy diferente a lo que enseñan las llamadas iglesias protestantes. Las protestantes y la iglesia católica, que es la iglesia de Satanás en la tierra, enseñan prácticamente lo mismo en las doctrinas esenciales. Ellos son herejes trinitarios, creen en esa especie de monstruo con 3 cabezas, creen en la doctrina satánica y repugnante de la inmortalidad del alma, creen en los sufrimientos eternos en el infierno. Es decir, los paposos idólatras y los protestantes en ese tema enseñan y creen exactamente lo mismo. Por lo tanto, como pueden ver, ya comienza este sujeto mintiendo, acusándome de protestante. Yo jamás de los jamases he dicho que sea protestante, nunca. Que en mi vida pasada, hasta los 29 años, yo fui evangélico, eso sí, yo salí de la iglesia evangélica hace muchísimos años, cuando tenía alrededor de 29 años, y salí del protestantismo por la cantidad de mentiras y errores doctrinales que enseñan. Así que yo no soy protestante en absoluto, yo me considero cristiano bíblico, enoteísta, monólatra, por así decirlo, por dar a un título teológico, pero de protestante absolutamente nada, no tengo absolutamente nada evangélico, es decir, de protestante. Bueno, mal llamados evangélicos, porque estas iglesias falsas se hacen llamar evangélicas, pero de evangélicas no tienen absolutamente nada. Bueno, vamos a seguir escuchando al idólatra, este paposo Ferreira, para seguir tapando su bocaza mentirosa. Bueno, este personaje cree que, lo tengo que decir, porque con la sola escritura
con la sola escritura, este personaje llegó a la conclusión de que la masturbación no es pecado, de que no es pecado ver pornografía, y con la sola escritura... Bueno, una vez más está mintiendo este hijo de Satanás. Yo jamás de los jamás he dicho que ver pornografía no sea pecado. Yo jamás he dicho que la pornografía esté aprobada por Dios, sea buena en absoluto. Yo condeno totalmente la industria pornográfica. Respecto al tema de la masturbación, bueno, pues este mamarracho idólatra dice que yo me baso en la Biblia solamente para decir que la masturbación no es pecado, y es verdad. En la Biblia no hay ni un solo versículo donde se diga que la masturbación sea pecado. Ni uno. Eso quien se lo inventó fue la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana. Y de ahí pasó a las más llamadas iglesias evangélicas. Claro, este idólatra paposo, el Ferreiras, pues no tiene ni idea de cómo sabemos que algo es pecado. Porque como no conoce ni cree en la Biblia, pues no tiene ni puñetera idea de lo que habla este embustero. Vamos a ver, el apóstol Pablo dijo bien clarito: yo no conocí el pecado sino por la ley, porque yo no sabría lo que es codiciar si la ley no dijera no codiciarás. Y luego en otro pasaje Pablo dijo que por medio de la ley, es decir, de la Torá, de la ley de Dios dada por medio de Moisés, ahí en el Sinaí, por medio de la ley tenemos el conocimiento del pecado. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. No sabríamos lo que es el pecado si no existiera la ley de Dios. Pues bien, resulta que en la santa ley de Dios, en la Torá, en la ley de Dios dada al pueblo de Israel, ahí en el Sinaí, Dios nunca dijo por ninguna parte que el hacerse una bartolina, es decir, la masturbación, fuera pecado o estuviera condenado con la muerte, en absoluto. No hay ni un solo versículo donde Dios condene la masturbación en su santa ley. Y lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento. Los apóstoles jamás dijeron, ni Jesús tampoco, por supuesto, que hacerse una bartolina sea pecado. ¿Qué es lo que ocurre? Que como en todas las cosas, el exceso puede hacer daño al cuerpo y a la salud, por supuesto que sí. Si una persona come en exceso, va a enfermar y va a morir. Pero necesitamos comer para vivir. Hacerlo en exceso es malo. Igual pasa con el beber. Igual pasa con la masturbación. El que lo hace en exceso, pues se va a debilitar y va a afectar a su salud. Así de sencillo. Pero esto que dice este idólatra embustero del Ferreiras, este paposo idólatra, de que el Tito Martínez enseña que la masturbación no es pecado, y dice que cita la Biblia. Pues claro que cito la Biblia, cito la Torá, porque es la ley, la Torá, la que nos da el conocimiento del pecado, mamarracho. Que eres un mamarracho, Ferreiras. Además eres un embustero y un idólatra de 1000 demonios, que es lo que eres. Un adorador de galletas de harina, de falsos cristos. Eres un auténtico soplagaitas, eres un mamarracho, en todo el sentido literal de la palabra. Un mamarracho, un soplagaitas. No tienes ni idea de lo que hablas, no tienes ni idea de la Biblia, y solamente pues hablas mentiras y calumnias, porque es para lo que estás ahí, para lo que vives, para la mentira y para la calumnia, siendo miembro de la mismísima iglesia de Satanás en la tierra, como es tu religión diabólica, repugnante y asesina y apóstata, que es la iglesia católica romana. Bien, vamos a seguir escuchando a este soplagaitas y le voy a seguir respondiendo. Llegó a la conclusión de que en el cielo hay sexo. La sola escritura. Y si... Bueno, respecto al sexo celestial, yo ya escribí un libro sobre esto hace meses, está publicado en mi sitio web, está publicado también en Amazon. No es una doctrina fundamental para ser salvos. O sea, el decir a una persona, no, es que la Biblia nunca habla del sexo celestial. Pues claro, entra dentro de la intimidad. La Biblia no menciona muchísimas cosas que son verdad. La Biblia no menciona por ninguna parte cómo eran las relaciones sexuales, por ejemplo, del apóstol Pedro, que Pedro estaba casado. ¿Cómo va a mencionar la Biblia ese tipo de relaciones sexuales? Pues igual ocurre con el tema del sexo celestial. Quien quiera saber más de este tema, pues que entre en mi sitio web, las 21 tesis de Tito.com, y lea el libro que escribí sobre este asunto del sexo celestial. Sigamos. Creen, después busquen los videos, ahí vean ustedes. Vamos a ver cómo entender la Biblia, según
este personaje, ¿no? Bueno, aquí se está refiriendo a un audio que hace unas semanas le envié a este idólatra paposo y le expliqué bien clarito cómo entender correctamente la Biblia. Vamos a escucharlo y vamos a refutar las mentiras que dice este pobre idólatra y soplagaitas llamado Ferreira. Soy Tito Martínez y hoy día 16 de noviembre del 2022 voy a enviar un mensaje, bueno, más o menos de 10 minutos. Me ha dicho lo siguiente: Jesús Ferreira, que se hace llamar antisectas, quiere saber cómo entender la Biblia. En un audio de 10 minutos, ¿cómo entender la Biblia? Bueno, igual hasta lo explico en menos de 10 minutos. Vamos a ver. Para entender las Sagradas Escrituras, primero tienes que tener el Espíritu de Dios. Bueno, primero, para entender las Sagradas Escrituras, primero dice, tienes que tener el Espíritu de Dios. Miren lo que dijo. Para entender las Escrituras, primero tienes que tener el Espíritu de Dios. O sea, tienes que ser inspirado, dijo. No, mamarracho, yo no he dicho que tienes que ser inspirado, idiota. He dicho que tienes que tener el Espíritu Santo. Una cosa es tener el Espíritu de Dios majadero y otra cosa es estar inspirado por Dios. Tú no puedes entender las Sagradas Escrituras si no tienes el Espíritu Santo, imbécil. Por eso es que Jesús sopló a sus discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y luego les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Pero primero tuvo que darles el Espíritu Santo, el poder de Dios, no ninguna tercera persona divina, sino la energía de Dios. Si no, es imposible. Si Dios no nos da su espíritu, su energía, y no abre nuestro entendimiento, es absolutamente imposible que podamos entender las Sagradas Escrituras. Por eso es que usted no las entiende, porque ni tiene el Espíritu de Dios, ni Cristo le ha abierto el entendimiento, la mente, para poder entenderlas. Por eso esto lo único que habla son estupideces, calumnias, mentiras, herejías, blasfemias. Es lo que habla usted. Y ahora dice usted que no. Hay que tener el Espíritu Santo para poder entender las Sagradas Escrituras. Es decir, usted le está insultando a Jesús, llamándole mentiroso. Porque vamos a leer el texto que he mencionado, cuando Jesús sopló a sus apóstoles, entregándoles su Espíritu, y luego les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Vamos a ir al texto. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 22, leemos: y habiendo dicho esto, Jesús sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ellos recibieron lógicamente el Espíritu Santo. El día de Pentecostés sabemos que vino el Espíritu Santo, pero lo que ocurrió en Jerusalén el día de Pentecostés es que fueron llenos del Espíritu de Dios y comenzaron a hablar en otros idiomas, etc. Pero ellos ya habían recibido el Espíritu Santo cuando Jesús sopló sobre ellos, antes del día de Pentecostés. ¿De acuerdo? Los apóstoles ya tenían el Espíritu Santo y el día de Pentecostés lo que ocurrió es que fueron llenos de este poder de Dios, de este Espíritu de Dios. Y si ahora nos vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 24, vamos a ver lo que dijo Jesús. Capítulo 24, voy a leer a partir del verso 44. Y les dijo Jesús: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, atención, Jesús les abrió el entendimiento ¿para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. El Señor Jesús les abrió la mente, es decir, el entendimiento, para que pudiesen entender las Sagradas Escrituras. Es totalmente imposible entender correctamente las Sagradas Escrituras, primero, si no tienes el Espíritu de Dios, y segundo, si Jesús no
te abre el entendimiento para comprenderlas. A los que tenemos el Espíritu de Dios y el Señor sí que nos ha abierto el entendimiento, por supuesto que entendemos correctamente las Sagradas Escrituras y conocemos perfectamente la verdadera doctrina. Aquellos a los cuales Jesús no les ha abierto el entendimiento, como ocurre, por ejemplo, con este pobre idólatra paposo llamado Ferreiras, pues es imposible que pueda entender las Sagradas Escrituras. De ahí todas las herejías, mentiras y doctrinas de demonios que cree y enseña. Es lógico. Si no tiene el Espíritu de Dios y Cristo no le ha abierto el entendimiento, pues es imposible que pueda entender las Sagradas Escrituras y la verdadera doctrina. Bien, vamos a seguir escuchando a este pobre soplagaitas, a este idólatra paposo llamado Ferreiras. Alguien que te lo va a entender, hijo, él reconoció, ¿no? Vemos que ya no lo tiene, porque si él realmente lo tuviera, no avalaría la masturbación y todo lo que él avala, ¿no? Bueno, fíjate lo que dice este mamarracho. Dice que una persona que habla de la masturbación no puede tener el Espíritu de Dios. ¿Pero qué estás diciendo, imbécil, subnormal? Que eres un pobrecito subnormal. Pero ¿de dónde sacas esa imbecilidad que una persona que tiene el Espíritu de Dios no pueda hablar de la masturbación? Tú estás loco de remate, Ferreira. Usted está como una cabra. Está para que le envíen a un manicomio. Está enfermo de la cabeza. Porque solamente un enfermo mental, como lo es usted, un pobre idólatra, repugnante que adora galletas de harina, diciendo que son Jesucristo, puede decir la imbecilidad y la babosada que usted acaba de decir, de que un cristiano verdadero no puede hablar de la masturbación. ¿Por qué no? ¿Dónde dice la Biblia que un cristiano verdadero no puede hablar de la masturbación? ¿Dónde dice la Biblia que la masturbación sea pecado? ¿Dónde dice Dios en su santa ley que la masturbación sea pecado? Porque ya le he demostrado bien claro que es la ley, la Torá, dada por Dios al pueblo de Israel en el Sinaí. Es la ley la que nos da el conocimiento del pecado. ¿Lo entiende, idiota? La ley, la Torá. Porque yo no sabría lo que es codiciar si la ley no dijera no codiciarás. Lo dijo el apóstol Pablo, tarado. ¿Y dónde dice la santa ley de Dios, la Torá, que la masturbación sea pecado? ¿Me lo puede decir usted, imbécil? Usted no tiene ni puñetera idea de lo que habla, tarado. Porque es un enfermo mental. La gran ramera que es la iglesia del diablo en la tierra le ha destrozado a usted completamente el cerebro. Lo tiene destrozado. Usted está al servicio de Satanás y al servicio de la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana, como ya lo he demostrado un montón de veces. Seguimos. Que no quiero hablar de, realmente es despreciable lo que dice, pero él dice que primero hay que tener al Espíritu. Pero ¿cómo puedo yo tener al Espíritu si no leo la Escritura y sé que existe un Espíritu Santo? Bueno, pregunta aquí este tarado, este idólatra, ¿cómo tener al Espíritu Santo? Bueno, pues mire, le voy a leer, porque claro, usted es un analfabeto y no tiene absolutamente ni idea, no conoce en absoluto la Biblia, ni mucho menos el llamado Nuevo Testamento. Vamos a ver lo que hay que hacer para tener el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo. Nos vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y voy a leer el verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos. Primero, arrepentimiento. Segundo, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y mire lo que dice ahora, soplagaitas. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí lo tiene. Luego dice, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, es decir, la promesa del don del Espíritu Santo, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y usted no tiene ni idea de cómo tener el Espíritu de Dios. Primero, que exista un genuino arrepentimiento, y en segundo lugar, bautizarse tal como enseña la Biblia, por inmersión en agua, que eso es lo que significa la palabra bautismo. En griego, baptizo, sumergirse. No la parodia satánica que ustedes practican en su religión diabólica, ese falso bautismo de bebés, totalmente antibíblico,
de echarle unas gotitas de agua en la cabeza, no. Eso es un falso bautismo totalmente satánico, que no tiene que ver nada con el verdadero bautismo, que significa sumergirse, inmersión. Y además es sumergirse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, no en el nombre de ningún falso dios trino, como hacen ustedes, especie de monstruo de 3 cabezas, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Aquí lo dice el apóstol Pedro. Porque Pedro podría haber dicho, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dijo eso Pedro? ¿Verdad que no? El apóstol Pedro, según el libro de los Hechos, siempre bautizaba solamente en el nombre de Jesucristo. Así lo hizo el día de Pentecostés con estos israelitas, y así lo hizo también días después en casa del soldado romano Cornelio y su familia, los cuales, que eran gentiles, fueron también bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Hechos capítulo 10. Ni Pedro, ni Pablo, ni ningún apóstol jamás bautizaron en nombre de ningún falso dios trino, una especie de monstruo con 3 cabezas. En el libro de los Hechos solo se habla del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Esto lo reconocen hasta los propios católicos. O sea, para que bien cómo les han engañado, cómo les han engañado a estos paposos idólatras con un falso bautismo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo recibimos el don del Espíritu Santo? Pues aquí lo dice. Primero, que tiene que haber un genuino arrepentimiento, es decir, un cambio de mentalidad, ya que procede de la palabra griega metanoia, cambio de mente, cambio de forma de pensar. Una vez que ha habido un genuino cambio de nuestra mente, nos bautizamos en agua por inmersión en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y así recibimos el Espíritu de Dios, el don del Espíritu Santo. Lo dijo el apóstol Pedro. Bien, sigamos escuchando a este embustero, a este idólatra paposo llamado Ferreiras. Porque los testigos de Jehová, por ejemplo, leyeron la Escritura y creen que el Espíritu Santo no es persona. Pues claro que es una persona, no es una persona el Espíritu Santo. La Biblia dice que es el poder del Altísimo. El ángel lo dijo bien claro. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, punto y pelota, y lo tiene. El propio Jesús también lo dijo. Quedaos en Jerusalén hasta que ya seáis investidos de poder, de fuerza, desde lo alto. ¿Y a qué se refería Jesús? Pues a eso, a una fuerza, al poder de Dios, hasta que seáis investidos de poder, de fuerza, de lo alto. El Espíritu Santo es la fuerza, el poder, la energía de Dios. Eso lo enseña totalmente el Nuevo Testamento. Enseñar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, como sean ustedes, la iglesia de Satanás en la tierra, a la cual hay que adorar y glorificar, es una de las mayores mentiras del diablo de toda la historia. Y este audio, este vídeo, no es ahora para hacer apología, para hablar de este tema del Espíritu Santo. Esto ya lo hablo en otros libros míos, en otros estudios míos, que están publicados en mi sitio web. Pero el Espíritu Santo es totalmente imposible que sea una tercera persona divina, y por 2 razones muy sencillas. Primero, porque nunca en la Biblia se le adora al Espíritu Santo. Si fuera Dios, o fuera una tercera persona divina, ¿por qué nunca se le adora al Espíritu Santo? Esta pregunta que estoy haciendo jamás ninguno de estos paposos idólatras al servicio de Satanás os la van a responder. Jamás. Y los evangélicos, los mal llamados evangélicos, estos evangélicos, tampoco las van a responder a esta pregunta. Porque los evangélicos son iguales de idólatras y creen en el mismo falso dios trino que creen los paposos, exactamente el mismo. Esa especie de monstruo con 3 cabezas. Al Espíritu Santo en la Biblia ni se le adora ni se le da gloria. Yo reto a este paposo embustero e idólatra llamado Ferreira a que me dé un solo versículo en la Biblia donde se adore y se le dé gloria al Espíritu de Dios. Jamás me podrá dar ninguno. ¿Por qué? Porque sencillamente ni es Dios, ni es ninguna persona, ninguna tercera persona divina. Es el Espíritu de Dios, que es muy diferente. Es
algo que Dios tiene. En algunos versículos del Nuevo Testamento se personifica, eso sí, al Espíritu de Dios. Eso se llama la personificación. Pero eso no significa que sea una persona. Es la personificación, igual que la Biblia personifica los árboles, personifica la sabiduría, personifica las piedras, personifica la sangre, y ninguna de esas cosas son personas literales. Pues lo mismo ocurre con la energía de Dios, con el Espíritu de Dios, el poder del Altísimo. En algunos versículos del Nuevo Testamento se le personifica el poder de Dios, pero por supuesto sin ser una persona divina, porque repito, ni jamás se le adora en la Biblia, ni jamás se le da gloria. Bien, vamos a seguir escuchando a este embustero idólatra llamado Ferreiras. Fíjense, vamos a escuchar. El Señor te tiene que abrir el entendimiento para entender las Sagradas Escrituras. Dice, el Señor te tiene que abrir el entendimiento para entender las Sagradas Escrituras. Todos los protestantes dicen que Dios les abrió el entendimiento o que Dios les da entendimiento y creen todas diferentes doctrinas a las que Él cree. ¿Cómo hago yo para que Dios abra mi entendimiento? ¿Le oro al Espíritu Santo? Ok, le oro. Bueno, aquí como podéis ver este mamarracho pregunta ¿qué hago yo para que el Señor me abra el entendimiento y pueda entender las Sagradas Escrituras? Ya le he respondido a esa pregunta hace unos minutos. Hechos capítulo 2, verso 38. Primero, recibir el Espíritu Santo. Si primero no ha recibido usted el Espíritu de Dios, esta energía del Señor, Dios o Cristo, mejor dicho, es imposible que le pueda abrir el entendimiento para entender las Sagradas Escrituras. Lo dice Pedro. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Claro, como usted no ha hecho esto, todavía no tiene el Espíritu de Dios, pues lógicamente ignora completamente cómo entender las Sagradas Escrituras. Usted no sabe cómo el Señor le puede abrir el entendimiento para entender las Sagradas Escrituras, porque al no tener el Espíritu de Dios es imposible que lo pueda saber. Totalmente imposible. Sí, hay sectas y falsos pastores, falsos evangelistas, que dicen que entienden las Sagradas Escrituras, que Dios les abrió el entendimiento, pero es mentira. No entienden las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque enseñan espantosas herejías y doctrinas de demonios. Las mismas que enseña usted y su religión satánica, que es la iglesia de Satanás en la tierra, la iglesia católica romana. Seguimos. Pido sabiduría, ok, pido. ¿Qué debo hacer? Porque todo lo que hacen ellos para tener entendimiento, yo también lo puedo hacer y sigo siendo católico. Y la entiendo diferente. Eso es lo primero. Eso es lo que hizo Jesús. El Señor, por ejemplo, con sus apóstoles les abrió el entendimiento para que comprendieran las Sagradas Escrituras. Me voy a pegar ahora aquí el pasaje y lo voy a leer. Vean el pasaje. Y les dijo Jesús, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, es decir, en el llamado Antiguo Testamento. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Sagradas Escrituras. Primero, ¿qué escrituras? El Antiguo Testamento. Les abrió el entendimiento. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago yo para que Dios me abra el entendimiento? Vete. Bueno, ya se lo he explicado bien clarito con el pasaje de Hechos 2:38. Eso es lo que tiene que hacer usted. Primero, arrepentirse genuinamente de todos sus pecados, de todas sus mentiras, de todas sus calumnias, de todas sus herejías, de todas sus blasfemias e idolatrías. Cuando se haya arrepentido genuinamente, ha de ser bautizado o bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces podrá recibir el don del Espíritu Santo. Ahí lo dijo el apóstol Pedro en Hechos 2:38, el cual ustedes dicen que fue el primer papa de la Iglesia Católica, el más importante, el príncipe de los apóstoles. Bueno, pues usted no hace ni puñetero caso al llamado príncipe de los apóstoles. Ustedes son hijos del diablo, hipócritas hasta la náusea, embusteros patológicos. Arrepiéntase genuinamente y después podrá tener el Espíritu de Dios para poder entender las Sagradas Escrituras. Seguimos. Iglesia Católica, me van a decir. Esa es la fuente de ellos.
pero hay unicitarios que se fueron de la Iglesia Católica. Hay muchachos que se fueron a la Iglesia Católica y fueron a una secta y creen diferente al también. Porque si la fórmula para entender la Biblia es irme de la Iglesia Católica, entonces la tendrían que... Pero subnormal, ¿cuándo he dicho yo que la fórmula para entender las Sagradas Escrituras es irse de la Iglesia Católica? Usted está enfermo de la cabeza. Payaso mamarracho. ¿Cuándo he dicho yo semejante idiotez? Si le estoy diciendo bien clarito en este vídeo, en este audio, que para entender las Sagradas Escrituras, primero, tiene que recibir el Espíritu de Dios. Y la única manera de recibirlo es por medio de un genuino arrepentimiento de todos sus pecados, blasfemias, mentiras, idolatrías que usted ha cometido, y después bautizarse por inmersión, por supuesto, como enseña la Biblia. Bautismo significa baptismo en griego, que significa inmersión, sumergirse. En el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces podrá recibir el don del Espíritu Santo. Y después Cristo el Señor le podrá abrir el entendimiento para entender las Sagradas Escrituras. Pero a ver, soplagaitas, subnormal, que usted es un pobrecito subnormal. ¿Cuándo he dicho yo que para entender las Sagradas Escrituras hay que salir de la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia del diablo en la tierra? Eso es una consecuencia lógica de haber recibido el Espíritu Santo y de entender correctamente las Sagradas Escrituras. Pues lógicamente ese hermano en la fe sale de esa iglesia del diablo en la tierra. Pero yo jamás de los jamases he dicho que para entender la Biblia hay que salir primero de la Iglesia Católica. Usted es un pobrecito tarado mental, un tarado, un soplagaitas. Ferreira, un tarado, un mongolo. No se le puede llamar de otra manera. Embustero patológico, calumniador, hasta la náusea al servicio de Satanás. El padre de la mentira, ese es usted. Seguimos. Que leer y entender. Los testigos de Jehová que eran católicos, los mormones que eran católicos, los enoteístas que eran católicos, los adventistas que eran católicos, todos los que se fueron de la iglesia tendrían que entender las Escrituras, pero todos creen diferente. Refutado el argumento. No, sencillamente ellos no entienden las Sagradas Escrituras porque no tienen el Espíritu de Dios. Eso es que usted ha mencionado, los mal llamados testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, los mormones no tienen el Espíritu de Dios, porque enseñan auténticas doctrinas de demonios y un falso evangelio. Por lo tanto, al no entender el Espíritu de Dios, no tener el Espíritu de Dios, es imposible que puedan entender las Sagradas Escrituras. El Señor Jesús no les ha abierto la mente, totalmente imposible. Pues si no tienen el Espíritu Santo, ¿cómo van a entender las Sagradas Escrituras? De ahí las cantidades de herejías, mentiras y doctrinas de demonios que enseñan esas religiones falsas, como la que usted ha mencionado. Por supuesto, la primera de todas ellas a la que usted pertenece, la mayor secta repugnante y satánica de todas, que es la Iglesia Católica Romana. Y después otras sectas, como la de los mal llamados testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, los mormones o mormonoides, como le llamo yo, etcétera, etcétera. Por eso todas las mentiras y doctrinas de demonios que enseñan. Por lo tanto, si enseñan semejantes doctrinas de demonios, ¿cómo van a tener el Espíritu Santo? Una persona que tiene el Espíritu de Dios, piense usted, a ver, idiota, una persona que ha recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿va a enseñar auténticas doctrinas de demonios? ¿Verdad que no? Es totalmente ridículo, es imposible que enseñe herejías, blasfemias y doctrinas de demonios como enseña, por ejemplo, su religión, la iglesia del diablo en la tierra. ¡Imposible! No pueden, es imposible que tengan el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Tienen el Espíritu de Satanás y están bajo su control, bajo su poder, porque les ha engañado. Satanás engaña al mundo entero, como dice Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Engaña al mundo entero. ¿Y cómo los engaña? ¿Cómo engaña el diablo al mundo entero? Pues especialmente por medio de las religiones falsas, la primera de las cuales es la mayor secta diabólica de todas, que es la Iglesia Católica Romana a la cual usted pertenece. Seguimos. Y si la pregunta va al Señor, ¿cómo hago yo para que Dios me abra el entendimiento? Pídele a Dios, ok, yo le pido y le... Ya se lo he explicado, mamarracho. Lo primero que tiene que hacer, primer paso, arrepentimiento genuino, Hechos 2:38. ¿Qué significa un arrepentimiento genuino? Cambiar completamente su forma de pensar, viene del griego metanoia, cambio de mente. Abandonar todas esas herejías, doctrinas de demonios
que usted cree, que usted enseña, y después ¿qué tiene que hacer? Y bautícese cada uno de vosotros, bautismo, es decir, baptizo por inmersión, en el nombre de Jesucristo, no en el nombre de ningún falso diostrino, sino en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si ahí lo tiene usted, imbécil, en Hechos 2:38. Si lo dijo el apóstol Pedro, al cual ustedes llaman el príncipe de los apóstoles, tarao. Es que ustedes ni siquiera creen en el príncipe de los apóstoles, que era Pedro, el jefe de los apóstoles. No creen en él. Ustedes son una pandilla de hipócritas, de mentirosos, de calumniadores, al servicio de Satanás y al servicio, por supuesto, de la iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Y un ejemplo lo tenemos en usted. Seguimos. Y me hice católico. Señor, abre mi entendimiento, ayúdame a entender la escritura, ayúdame a entenderla. Bueno, me hice católico. ¿Qué falló? No, te tendrías que haber ido de la iglesia, no, porque en ese momento no era católico. No, tenías que ser enoteísta, no, ya sería una estupidez que me diga eso, ¿no? Calculo que no me lo va a... Cuando he dicho yo, mamarracho, que para entender las Sagradas Escrituras primero tienes que hacerse enoteísta. Tarado. Ya se lo explica y no lo va a estar repitiendo una y otra vez. Primer requisito, Hechos 2:38. Y segundo requisito, lo que dijo Jesús en ese pasaje del Evangelio de Juan. Cuando el Señor les abre el entendimiento para comprender las Sagradas Escrituras, una vez que han recibido el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Primero recibieron el Espíritu Santo y luego les abrió el entendimiento para comprender las Sagradas Escrituras. Seguimos. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Es decir, que para entender las Sagradas Escrituras, lo primero que tiene que experimentar una persona es que el Señor Jesús le abra el entendimiento para comprenderlas. Y para que el Señor abra tu entendimiento para comprender las Sagradas Escrituras, lógicamente tienes que ser un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero cristiano, como lo eran, por ejemplo, los apóstoles. Entonces el Señor abre el entendimiento para que las podamos entender. Entonces, una vez que el Señor abre tu entendimiento para que entender las Sagradas... Miren lo que me dijo, que para entender las Sagradas Escrituras tengo que pedirle al Señor que me abra el entendimiento. Miren ustedes lo que me acaba de decir. ¿Se dieron cuenta de lo que me acaba de decir? Yo también le pido que me abra el entendimiento. A ver, usted dice que le pide al Señor que le abra el entendimiento para entender las Sagradas Escrituras. Pero el Señor no le responde. Ni le abre el entendimiento, sino que jamás se lo va a abrir. Nunca. ¿Y por qué? Porque primero usted no ha cumplido el primer requisito. El de Hechos, capítulo 2, verso 38. Así de simple. Como usted no se quiere arrepentir de sus blasfemias, de sus mentiras, de su idolatría, de sus doctrinas de demonios, y no se quiere bautizar, no se ha bautizado jamás, por inmersión en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, pues no tiene el don del Espíritu Santo. Y al no tener el don del Espíritu Santo, usted ya le puede pedir 50 millones de veces al Señor que le abra el entendimiento, pero el Señor ni le escucha ni le va a responder jamás. Ya se lo he explicado bien clarito en este audio. Seguimos. Yo también le pido. Los unicitarios también le piden. Los adventistas también le piden. Todos le piden. Ustedes también. Las Escrituras, pues sencillamente estudiar, escudriñar las Escrituras, dijo Jesús, porque en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, una vez que Cristo te abre el entendimiento, la mente, previamente, por supuesto, tienes que ser un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero cristiano. Ojo, no estoy diciendo un católico. O sea que para entender la Biblia no tengo que ser católico. Ok, los unicitarios no son católicos, los testigos de Jehová no son católicos, los adventistas no son católicos. Claro que no son católicos, pero enseñan espantosas doctrinas de demonios, como las enseña usted y su religión satánica. Todo lo que usted ha mencionado, los unicitarios, los llamados testigos de Jehová, los adventistas, enseñan espantosas doctrinas de demonios, totalmente opuestas a lo que enseñó Jesús y sus apóstoles. Igual que ustedes, los católicos idólatras, los paposos, pues igual enseñan espantosas doctrinas de demonios.
Sigamos. Entonces, si para entender la Biblia no tengo que ser católico, todos aquellos que no son católicos la tienen diferente a usted. El argumento se cae a pedazo. No hay nadie que me pueda decir cómo entender la Biblia. Estoy esperando al teólogo responda. Bueno, ya le he respondido a este embustero idólatra del Ferreira claramente lo que hay que hacer para entender las Sagradas Escrituras correctamente. Y lo he explicado especialmente en este audio y en este vídeo, porque también va a estar en forma de vídeo publicado en mi canal de YouTube. Primero, Hechos 2:38. Un genuino arrepentimiento y bautizarse por inmersión en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una vez que han recibido el Espíritu Santo, el Señor les abre el entendimiento para comprender las Sagradas Escrituras. O sea, lo que estoy diciendo, hasta un crío, un pitufo de 4 o 5 años lo entiende. Menos usted, que no llega a esa capacidad mental, por supuesto, de un niño de 4 años, que es un enfermo mental. Y un auténtico idólatra, porque hay que ser enfermo mental e idólatra como para postrarse de rodillas en adoración hacia una galleta redonda, diciendo que es el mismísimo Señor Jesucristo con su cuerpo, alma y divinidad. El mayor acto repugnante de maldita idolatría. Y ya sabe usted perfectamente lo que dice el Apocalipsis, donde van a ir a parar todos los idólatras. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Mentirosos, idólatras, etcétera, etcétera. Usted es al menos las dos cosas, un embustero patológico, además de un idólatra, porque su religión es la más idolátrica, satánica, diabólica, falsa, criminal de toda la historia de la humanidad. La Iglesia Católica Romana, a la que usted defiende, a la que usted apoya, es que es la religión, la secta, porque es una secta. Claro, usted se hace llamar el antisectas, para así engañar a la gente y decir, no, el resto de iglesias de religiones son sectas. La mía no es una secta, la mía es la verdadera iglesia de Cristo en la tierra. Cuando es al revés, es la iglesia de Satanás en la tierra y a usted le han hecho creer que es la iglesia de Cristo en la tierra. Y Cristo no tiene una iglesia, una esposa que es una ramera asesina y criminal. Eso es una blasfemia. La esposa de Cristo no tiene que ver absolutamente nada con la Iglesia Católica Romana a la que usted pertenece. Es lo opuesto. Por eso es que el Apocalipsis describe perfectamente su futura y total destrucción, con su capital en Roma, la ciudad de las 7 colinas. Destrucción por fuego en una sola hora. Profecía que se va a cumplir en el futuro. Y ya sabemos cuál es la sede, la capital de esta religión del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica. Se encuentra en Roma. Seguimos. Vean ustedes cómo entienden la Biblia, ¿no? Ni un protestante, ni un testigo de Jehová, ni un mormonoide, nada de eso. Estoy hablando de un verdadero discípulo de Cristo que cree en su verdadera doctrina. Una vez que crees en la verdadera doctrina... Bueno, o sea que para entender la Biblia hay que ir a la secta de él. No, imbécil, mira, tarado mental. Para entender la Biblia no tienes que ir a ninguna secta. Yo no tengo ninguna secta, tarado. Ni mucho menos a la secta a la cual tú perteneces, que es la iglesia de Satanás en la tierra. Ahí jamás vas a entender la Biblia, al contrario. Ahí te van a destrozar completamente el cerebro como usted lo tiene destrozado. Eso es lo que consigue hacer la Iglesia Católica Romana. Destrozar completamente las mentes de individuos como usted. Y ya con esto termino. Si usted quiere entender correctamente las Sagradas Escrituras, ya lo he explicado. Y ya por última vez lo voy a decir. Primero, Hechos 2:38. Tiene que haber en primer lugar un genuino arrepentimiento, cambio de mente, abandonar, es decir, dejar, cambiar completamente la forma de pensar y dejar de enseñar las doctrinas de demonios, herejías, estupideces, blasfemias, idolatrías que usted, por ejemplo, practica y cree. Una vez que haya dejado esas doctrinas, esas espantosas doctrinas de demonios, lo que tiene que hacer es lo que dijo Pedro. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ya he demostrado bien clarito, hasta ustedes los propios católicos idólatras lo reconocen, que la palabra bautismo procede de baptizo, que significa inmersión, sumergirse. Hasta ustedes mismos lo saben perfectamente. O sea, yo que les diga,
No es que ustedes no están en la ignorancia. Al contrario, el pecado de ustedes es 1.000.000 de veces peor. Ustedes saben perfectamente cuál es el verdadero bautismo cristiano. Es por inmersión y solamente en el nombre del Señor Jesucristo, para el perdón de los pecados. Y es entonces cuando se recibe el don del Espíritu Santo. Así lo dijo el apóstol Pedro en Hechos 2:38. Si usted no hace eso primero, es totalmente imposible que Cristo el Señor pueda abrir su mente para comprender las Sagradas Escrituras. Por mucho que le pida usted al Señor Jesús que le abra el entendimiento, por mucho que estudie, que lea usted la Biblia, si primero no ha cumplido lo que viene escrito, lo que dijo el apóstol Pedro en Hechos 2:38, usted jamás va a entender ni las Sagradas Escrituras ni la verdadera doctrina cristiana. No tienen respuesta a la pregunta. No, como pueden ver, está mintiendo. Por supuesto que hay respuesta a la pregunta de cómo entender las Escrituras. Ahí mismo la acabo de explicar yo en este audio, en este vídeo. Ya lo he dicho varias veces. Esa es la única manera de llegar a entender las Sagradas Escrituras. Primero, haber recibido el Espíritu Santo, y en segundo lugar, que el Señor le haya abierto la mente para comprender las Sagradas Escrituras. Punto y pelota, es así de simple. Y nada, solamente por decirle a usted, Ferreira, que ahora usted tiene la oportunidad de arrepentirse genuinamente para poder salvar su podrida alma. Porque usted tiene un alma podrida, sucia, malévola, contaminada completamente por herejías y doctrinas de demonios. Y ahora tiene usted la oportunidad de arrepentirse genuinamente, de tener un cambio de mente y obedecer a Dios bautizándose por inmersión en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ahora tiene usted esa oportunidad tremenda que Dios le está dando. Y es la única manera de que usted reciba el Espíritu de Dios, esa energía de Dios, el poder del Altísimo, que es el Espíritu Santo. Después, cuando usted haya hecho eso, el Señor Jesús, como hizo con sus apóstoles, le abrirá el entendimiento para que vaya conociendo correctamente las Sagradas Escrituras, las vaya entendiendo. Ahora, ¿por qué usted no las entiende? Pues bien claro, porque ni tiene el Espíritu de Dios, ni se quiere arrepentir genuinamente de todas sus mentiras, calumnias, herejías y blasfemias, y no se quiere bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Por lo tanto, así jamás llegará usted a tener un entendimiento correcto de las Sagradas Escrituras.